Hay discursos que pueden ser muy especializados como el de nuestra área, hay discursos que a lo mejor no son tan especializados como puede ser, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos que el cuate del transporte público le dice a 3 del 27, si ustedes no están insertos en ese discurso no entienden qué está diciendo. Lo mismo ocurre acá, ¿sí me están entendiendo? Si ustedes no aprenden, no se especializan, difícilmente lo van a entender. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a lo largo de estos 4 o 5 años que están ustedes acá? Leer, escribir, hablar y pensar de acuerdo con esos marcos convencionales. ¿Y qué será? ¿No? Váyanse transformando. Generalmente pensamos que venir a la escuela es solamente llenarnos de información, ¿no? Pero venir a la escuela, esa es una de esas cosas. La otra es aplicar, reflexionarlo, pensarlo, aplicarlo y además volvernos competentes, ¿no es cierto? Manejar todas estas convenciones y todos estos marcos que implica mi disciplina. Piensen ustedes, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que producir? ¿Qué tiene que producir, ¿no? un estudiante o una estudiante, en este caso de la licenciatura en inclusión educativa? ¿No? Piensen, por ejemplo, el arquitecto tiene que ser, para ser llamado arquitecto, producir un plano. Esa es una función importante de un arquitecto, ¿sí me están entendiendo? De un médico, en este caso, a lo mejor un caso clínico. Ustedes, ¿qué tienen que producir para hacer en este caso, o para decir que realmente están, ¿no?, incluidos en esta comunidad discursiva o comunidad disciplinar llamada licenciatura, ¿no es cierto?, en inclusión educativa? ¿Estamos? Porque eso es importante, y sobre eso es una de las cosas que muchas veces no vamos entendiendo. ¿A qué voy? Estos textos y todas estas cuestiones, como les decía, están centradas en prácticas discursivas académicas. El estudiante no es solamente aquel que viene y se inscribe, es el que es capaz de hacer lo más sencillo, que es resolver un examen, que es capaz de hacer algo tan sencillo como contestar una pregunta bajo estos postulados. Pero además también es aquel que sabe, o aquella que sabe, en este caso, redactar un ensayo, escribir un ensayo, criticar una teoría, dialogar con una teoría, pensar bajo esos marcos de referencia y mantener un diálogo con sus pares, con sus colegas, con los que serán en algún momento sus colegas, bajo esa disciplina. Eso es un estudiante, y eso es en este caso lo que estamos hablando con la literacia. Por eso es complicadísimo, ¿no? Por eso no es tan sencillo. Generalmente vemos nuestros cursos, nuestros talleres, el taller de lectura y redacción, desde una perspectiva de con que me enseñen a escribir sin faltas de ortografía y que se entienda está bien, ¿no es cierto? Eso es lo esencial, ¿no? Eso es lo que le tendríamos que pedir a ustedes que están en este nivel, pero les tendríamos todavía que pedir un poquito ir más arriba, que sean capaces de crear esos textos, que sean capaces de exponer, no solamente textos escritos, ¿no?, también textos orales, que sean capaces de presentar una exposición, que sean capaces de dominar ustedes por lo menos la descripción de un modelo, la conceptualización, que puedan ir a congresos y que además sepan hacer ponencias, que sepan ustedes integrarse, ¿no?, en estas notas críticas, todos esos textos que tendrían que ir no solamente a la investigación, sino además a su práctica cotidiana. Esto es lo que hacen todos los días, esto es lo que van haciendo ustedes todos y cada uno de los días. Y si entonces no lo sabemos realizar, estamos en un problema. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque a través de estas prácticas discursivas producimos, ¿no?, circulamos y apropiamos ese conocimiento. Todo el conocimiento científico que ustedes tienen hasta este momento lo han encontrado escrito, ¿no? Los textos científicos, el conocimiento científico precisa de estar escrito porque además es un proceso de validación, es un proceso de revisión, es un proceso en este caso de que otros colegas lo van a verificar, lo van a autentificar para que pueda ser presentado. ¿Sí me están entendiendo? En este caso a lo mejor pues son sus profesores o sus profesoras en las cuales los van la academia en este tiempo. Muchas gracias. Y entonces, ahora sí, pues, ¿qué necesitamos ustedes? Escribir necesita forzosamente tres ámbitos, ¿no? Las prácticas lingüísticas. Piensen que no hay otra forma que tenemos nosotros en este caso de explicar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, que no sea con palabras, ¿no? Sin ponernos muy ¿cómo se llama?, psicoanalíticos, pues no sueñan con palabras, ¿o sí? ¿Con qué sueñan? ¿Se acuerdan? ¿Qué sueñan? ¿Sueñan con qué? Con imágenes. ¿Sí se han dado cuenta? Y para contárselo a alguien más necesitan ¿qué? Pasarlo a palabras, ¿no? Bueno, no entremos ahí, ¿no? Pero lo que cuentan, de lo que dicen ya es otra cosa. Luego, ¿cómo piensan?
¿Con qué pensamos? Con palabras. ¿Sí se dieron cuenta? Para que la otra persona sepa qué estamos pensando, ustedes tienen que pasarlo, en este caso, a ciertas palabras. Por lo tanto, ¿no es cierto? Nuestro lenguaje moldea el mundo, y eso ya lo sabrán ustedes en este caso. Entonces, leer, escribir, hablar y pensar lo tenemos que hacer. Por eso tenemos que hacer un uso adecuado de las palabras. Tenemos que, en este caso, mandar mensajes muy claros hacia las otras personas. ¿Cómo empezamos? Por conceptos prescriptivos, pero además también manejando ciertos conceptos, ciertos conocimientos para que las otras personas nos vayan entendiendo. También tiene que ver con un campo cognitivo, que es lo que sigue. En este caso, pues tienen que ser capaces ustedes de manejar teorías, narrativas, conceptos de ciertas disciplinas, organizarlos, clasificarlos, armarlos y sobre todo utilizarlos. Ser capaces de que esos conceptos les permitan a ustedes analizar y pensar bajo esos marcos de referencia y esos análisis de la realidad. Y por último, tienen que ser capaces ustedes también de presentar, de dialogar con esas personas, ¿no? Tienen que ser capaces también, en este caso, de tener esa, dice persuasión, pero también esta cuestión de la argumentación. Modelos de argumentación hay infinidad, ¿no? Pero esa es una cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Convencer a la otra persona, persuadir a la otra persona de que nosotros le estamos presentando ciertas cuestiones. Eso es lo que dicen al final. Cuando ustedes hablan de tesis, pues hablan de una proposición que posiblemente sea la mejor solución a un cierto problema. No es la única. Puede haber varias, pero ustedes van a argumentarle a la otra persona para que la otra persona, o quien les esté leyendo, generalmente es su director o directora de tesis, sus sinodales, pues en este caso se convence de que ustedes tienen los elementos básicos para salir e investigar. Entonces, cuando hablamos de un lenguaje académico, estamos hablando de que estamos pensando en un lector especializado. No le estamos hablando a cualquier persona. No le estamos hablando, en este caso, a cualquiera que va a persona. Estamos buscando a un público especializado y eso hace que se compliquen las cosas. Decía Humberto Eco, ¿no? Que un texto, en este caso, cuando se construye o cuando se va leyendo, pues es como un bosque. Hay novelas que nos parecen insufribles a nosotros, que no podemos acabarlas de leer porque a lo mejor decidimos entrar a ese bosque narrativo por otra parte. ¿Sí me están entendiendo? Entonces tenemos que ser capaces nosotros de darle a nuestro interlocutor esas pistas. Acuérdense qué va haciendo Hansel y Gretel cuando entran al bosque, o qué va haciendo Odiseo cuando entra a matar al Minotauro. Pues va dejando ciertas pistas para no perder. Ustedes tienen que darle las pistas a sus lectores a partir de estas prácticas retóricas para que les vayan siguiendo. Argumentar implica también irles señalando todos estos puntos de vista, darles las evidencias. No entremos en argumentación, porque bueno, todo lo que estamos viendo realmente allá en la universidad lo vemos en 2 cursos, ¿no? Y 2 cursos sigue siendo todavía insuficiente, ¿no? Esto tiene que ser una práctica cotidiana y que a veces, como les decía, no le damos importancia hasta que vemos nuestra nota, ¿no? Dijimos, ¿no? Sí tenía que haber puesto más atención a esto, ¿no? O cuando llegamos a la tesis, generalmente la mayor parte de los estudiantes y las estudiantes se dan cuenta de la importancia de la escritura académica cuando llegan a ese monstruo que vamos a llamar la tesis, ¿no? Y que pocas veces podemos resolverlas porque no desarrollamos estas herramientas a lo largo de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida académica y profesional. Entonces también, ¿no es cierto?, hablando de escritura académica, tiene que ver con estas cuestiones de ser eficaces en ciertas situaciones discursivas y contextos sociales. Que pueda hacer una exposición, como les decía, que pueda presentar una ponencia, que sea capaz de hacer esos textos tan sencillos que muchas veces nosotros y nosotras ni siquiera damos por enterar, ¿no? Hacer un resumen, ¿no? Si pudiéramos, a veces yo les digo a mis alumnos, ¿no? Hagan un resumen y me terminan haciendo un párrafo así, un párrafo no, eso no es un resumen, ¿no? O me terminan copiando. No, a ver, no, eso no es. Yo quiero que me hicieras una transcripción, o sea, una transcripción, pero eso no es un resumen. ¿Sí me están entendiendo? O sea, textos tan pequeños, tan podríamos decir básicos, que han trabajado a lo largo de su vida académica, muchas veces nos cuestan mucho trabajo. ¿Sí me están entendiendo? Hagan un mapa mental y se me quedan viendo así. Es el que lleva imágenes, ¿sí? No, o sea, pareciera así nos da, pero sí me están entendiendo en el grado en el que a veces estamos llegando a estas alturas. Entonces, cuando les vamos pidiendo, ¿no?, que empiezan a utilizar el modelo argumentativo de Stephen Tullman, que es el más sencillo, no sé si es recomendable, pero es el que les funciona a los alumnos, y les va diciendo, bueno, buscan la tesis,
busca ejemplos que te puedan a ti permitir, en este caso, verificar que lo que tú estás planteando existe en la realidad. Ahora, vete a buscar una parte teórica que es el respaldo para que tú puedas sustentar eso que estás haciendo, explícalo y empieza a analizar, y ahora sí, regresa a la tesis y dime qué es lo que estás haciendo y cómo lo comprobaste, se cambia el asunto, ¿no? Hay que llevarlos poco a poco, hay que llevarlos también de la mano para que ustedes sean capaces de repente de ir resolviendo estas prácticas en diferentes situaciones. Muchas veces lo que ocurre es que a lo mejor tienen la respuesta, pero no la tienen desde el discurso especializado, ¿no? O sea, no pueden relacionarlo con la teoría, y eso también es un problema, porque el hecho no nada más es dar la respuesta, sino además lo importante es sustentar. ¿Cómo lo sustentan? ¿Cómo lo fundamentan? ¿Cómo ustedes presentan que eso que están ustedes presentando, que están ustedes dando la solución, tiene una base teórica y que no lo han sacado? ¿Estamos? Bueno, todos estos procesos es lo que vamos a llamar nosotros la literacidad académica. ¿Qué es la literacidad académica? Lo que dice Casano, ¿no es cierto? Nosotros vamos aprendiendo cosas a partir de diferentes textos, y a partir de esos textos ustedes van a construir sus conocimientos. A partir de esos textos ustedes van a ir, no nos vamos a dormir, ojalá si sucediera, no nos vamos a dormir de repente sin saber nada del tema y despertamos siendo expertos. No, eso no sucede así. Es un proceso largo, es un proceso cognitivo en el cual ustedes van reflexionando, van pensando, van interiorizando y después presentan sus puntos de vista, ¿no? Ahora, también hay ese es otro proceso con el que hay que trabajar, a que aprendan ustedes a defender sus puntos de vista, que ese es algo bien difícil. La escuela nos enseña muchas veces a que estamos bien si compartimos lo que dice el profesor, pero si no lo estamos, bueno, hay una autoridad que nos sujeta y nos dice que no es cierto, y entonces nos quitan esas ganas de defender nuestros puntos de vista, nuestros posicionamientos, que es otra cosa que también muchas veces tenemos que empezar a trabajar. Bueno, pero otra vez no nos daría mucho tiempo en este caso. Por lo tanto, escribir académicamente implica apropiarse de la escritura como un medio fundamental, pero fíjense ahí, para construir y comunicar conocimientos. ¿Estamos? A lo mejor ahorita en la licenciatura lo importante es que por lo menos adquieran y comuniquen conocimiento. Eso es lo que les piden en todas sus materias, que ustedes comuniquen que tienen esos conocimientos básicos para que sigan avanzando, pero además lo tienen que llevar a una aplicación y con estos lenguajes y estas normas de referencia que les van a pedir.